Los dos mitos de la creación, la serpiente del Edén, la marca de Caín, la desaparición de Enoc, los Nefilim y los gigantes, la desnudez de Noé y la maldición de Canaán, la torre de Babel, Melquisedec, aquel sacerdote enigmático de El Elyon, Abimelech y el embarazo milagroso de Sara, el pacto de la circuncisión, Sodoma y Gomorra, el incesto de Lot con sus dos hijas, el sacrificio de Isaac, la traición de Jacob, el sueño de la escalera, su lucha contra Dios, y José como gobernador de Egipto, por la gracia de Yahvé. Todo eso y mucho más está en el Génesis, casi nada. Vamos a resumirlo desde una perspectiva literaria, con una breve conclusión final acerca de su estructura, su elaboración y su relevancia en la historia. Los mitos de la creación comprenden los dos primeros capítulos de Génesis que abordamos en nuestro episodio 1 del resumen de la Biblia. Hablamos de mitos porque en realidad hay dos. El primero se relata en el capítulo 1 de Génesis, cuyas fuentes se inspiran probablemente en las culturas del entorno del pueblo hebreo, en las que Elohim, seguramente más de un Elohim, ponen orden en el mundo conocido y crean al ser humano a su imagen y semejanza, varón y hembra. El segundo se cuenta en Génesis 2, donde aparece Yahvé para hacer lo propio, plantar el huerto del Edén y crear a Adán, sinónimo de humano, y después a una compañera a partir de él, a la que llamó varona, en hebreo Isha, sinónimo de mujer. El pasaje incluye la prohibición de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Para no morir, claro, sin mayor explicación. Aunque algunas tradiciones teológicas se esfuerzan en armonizar los dos mitos en uno solo, el consenso académico más común concluye que se trata de dos relatos mitológicos diferentes con orígenes independientes, el segundo de ellos con un marcado espíritu sacerdotal. Desde nuestra perspectiva literaria, no cabe duda de que son dos, por la diferencia de estilos narrativos, el distinto orden de sucesos, el distinto protagonista creador, diferente en cada uno de los relatos, las huellas sacerdotales que aparecen al principio y al final del segundo mito, ausentes en el primero. Recordemos, por cierto, que mito es una palabra que molesta mucho a los fieles, pero que nada tiene de peyorativo y se ajusta perfectamente a estos dos relatos. Mito es una narración maravillosa, situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. ¿Y qué es, si no? Uno de los pasajes más atractivos y misteriosos es el de la serpiente en el Edén, al que dedicamos en exclusiva nuestro episodio número 2. Se narra en el capítulo 3 de Génesis. La serpiente resulta ser un animal astuto y misterioso, del que apenas tenemos datos, la cual ilustra a la mujer acerca del fruto prohibido. Le asegura que no morirá si come de él, como decía Yahvé, sino que le proporcionará conocimiento del bien y del mal, es decir, ético. Los hechos se precipitan como todos sabemos. Comen del fruto, Yahvé se entera, se enfada con los tres y los castiga para toda la eternidad. A la serpiente a arrastrarse maldita sobre su vientre, a la mujer a sufrir en el parto y someterse al hombre, y al hombre a vivir en una tierra maldita, sufrir para obtener de ella el sustento y terminar reuniéndose con la tierra al morir. Antes de terminar el pasaje, Adán llama a la mujer Eva, que significa dadora de vida, y Yahvé les hizo ropas para taparse, símbolo de que habían adquirido ya conocimiento. El relato termina de forma misteriosa con la expulsión de los humanos del Edén y la institución de una guardia de querubines para custodiarlo, a fin de que no comiesen del árbol de la vida y fuesen como ellos, como los
Elohim. Este mito del pecado en el Edén, pese a su brevedad, está preñado de matices simbólicos sugerentes, los cuales han sido tan fértiles como para alumbrar bibliotecas enteras sobre él. La naturaleza de la serpiente, protagonista indiscutible pese a tener solo 2 frases en la trama, ha sido objeto de un interés asombroso a lo largo de todas las épocas, aludiendo pues a muchas cosas, a los mitos que la relacionan con la sabiduría y la fertilidad, los que la equiparan a Satanás o incluso los que la elevan al rango de Elohim, adversario de Yahvé en competencia por el Edén, por citar solo algunos de los más conocidos. Mi preferida de todas estas interpretaciones es la de la secta gnóstica de los sofitas, quienes vieron en ella un ser sobrenatural que pretendía ilustrar a los hombres en el conocimiento y aliviarlos de la servidumbre a Yahvé. Como puedes imaginar, todos los textos sofitas fueron destruidos por los cristianos y solo tenemos recuerdo por la opinión de sus detractores. El pasaje de Caín y Abel es también uno de los más breves, enigmáticos y fértiles de toda la mitología de Génesis. Se narra en el capítulo 4, que tratamos en nuestro episodio 3, junto al capítulo 5. En el 3 juntamos estos dos. El 5 era correspondiente a la descendencia de Adán. El simbolismo del asesinato de Caín y Abel también ha dado origen a las más imaginativas interpretaciones, como la que postula que Caín era hijo de la serpiente, o que era homófobo y por eso mató a su hermano, que era homosexual, o que Eva se acostaba con Abel y Caín quería disfrutar de ese lecho. El caso es que la más sencilla es que ambos eran hijos de Adán y Eva, Caín agricultor, Abel pastor, hicieron ofrenda de sus primicias a Yahvé, que prefirió las de cordero. Claro, Caín se entristeció y después de una laguna textual, un fragmento que no se ha conservado, lo mató en el campo sin dar a conocer las razones de por qué. En consecuencia, Caín fue condenado a vagar errante, pero protegido por una señal de Yahvé. Así tuvo familia y descendencia, construyó la primera ciudad y fue laborioso en su vida. El simbolismo del pasaje se sustenta en la oposición entre el arquetipo de pastores y el arquetipo de agricultores, el nómada y el sedentario, si se quiere, el apátrida sin hogar, que se rige por firmes lazos sanguíneos patriarcales, y el urbanita, propietario, que se rige por criterios de derecho y comercio. Los primeros evocan la tradición hebrea y los segundos la tradición de sus rivales, en especial el entorno babilónico de su cautiverio en el siglo VI a.C. Al respecto de eso escribí un ensayo que puedes ver interpretado en este mismo canal, si te gustan los detalles. En el episodio 4 abordamos los capítulos del 6 al 8, correspondientes al mito del diluvio y la aparición de los gigantes. En la primera parte se narra uno de los pasajes más seductores y misteriosos de toda la Biblia hebrea. Es uno de mis preferidos, en el cual aparecen los gigantes, los nefilim en hebreo, que significa algo así como derribadores, en el sentido de derrumbar o abatir o postrar o términos similares. Según el texto, estos nefilim habitaban en la tierra en aquellos tiempos de Adán, y sucedió entonces que los hijos del Elohim se aparearon con las hijas del hombre y engendraron varones importantes, algo así como los héroes de la antigüedad. El pasaje es sumamente breve y enigmático, aparentemente inconexo con el resto de la narración del diluvio y también inconsistente casi con el resto de la Biblia hebrea. Amén de lo asombroso que resulta oír hablar de gigantes y de hijos de un Elohim que se aparean con mujeres humanas. Bien, subrayo que el texto masorético dice algo así como los hijos del Elohim con las hijas del hombre.
dejando todo predispuesto para hacer volar la imaginación, como ya imaginas. En la Biblia no se aclara este asunto, pero en el apócrifo etíope de Enoc, correspondiente al libro de los vigilantes, se trata el asunto con un nivel de maravilla espectacular. Lo abordaremos en el futuro. La narración sigue aquí donde estamos en Génesis con el enfado de Yahvé y la preparación del diluvio, arrepentido de haber creado a los humanos a causa de que continua y solamente piensan en hacer el mal. Aunque no se expresa textualmente, deberíamos sospechar que el asunto anterior de los gigantes y los héroes está relacionado con esta determinación de exterminarlos. Como puedes imaginar, la ausencia de razones explícitas en el texto ha dado lugar también a las más creativas interpretaciones, pasando por alto que el relato toma su inspiración de la mitología sumeria. Sea como fuere, Elohim elige a Noé y a su familia para que se salve y le da instrucciones muy detalladas para construir un arca y conservar todas las especies animales. No se expresan los motivos de la elección de Noé, solo se dice que Yahvé lo vio una persona justa, pero no se explica en qué consiste la justicia de Noé, ni tampoco la maldad de todos los demás humanos. Al respecto también escribí un ensayo que puedes ver interpretado en este canal. Como habrás observado, por cierto, se mezclan aquí los nombres de Elohim y de Yahvé en unos fragmentos y el protagonista es Elohim en unos, Yahvé en otros. Bueno, todo eso es síntoma de las distintas capas literarias que hay en el relato. Los fragmentos de Yahvé suelen ser más sacerdotales y, bueno, por ejemplo, Elohim ordena a Noé cómo preparar el arca con todo lujo de detalles y cómo meter dentro a todas las especies, y Yahvé, en cambio, le da instrucciones sobre los animales limpios. Le dice que de algunos ha de meter 7 parejas y que pasados 7 días empezará a llover a mares. Bueno, en este contexto de Yahvé se especifica la fecha del diluvio con una precisión asombrosa. 17 de febrero de 2104 a.C., si tomamos como buena la fecha de la creación del mundo, el 7 de octubre de 3760, de acuerdo con la tradición rabínica. Los guarismos en sí son irrelevantes, pues dependiendo del sistema de cómputo que se utilice y el valor de esos años antediluvianos, el resultado puede ser distinto. Pero lo relevante es, en todo caso, la precisión con la que el texto intenta expresar la fecha concreta en que empezó a llover y todas las fechas relacionadas con el diluvio. Esta parte de la historia termina con un estilo eminentemente doctrinal. Al volver Noé a tierra con su familia, edificó un altar a Yahvé, eligió de los animales limpios, solo de esos, y le ofreció un holocausto cuyo olor le resultó grato a Yahvé. El capítulo 10 versa sobre el origen de las naciones. Lo abordamos en nuestro episodio número 5, junto al capítulo 9, que enlaza con el final del diluvio y cuenta cómo Elohim hace un pacto con Noé para no volver a exterminar a toda la humanidad de esa manera. Este es el mito del arco iris, cuya aparición en el cielo después de las lluvias es señal de ese pacto. El capítulo incluye la maldición a Canaán, que no es poca cosa, nieto de Noé, un pasaje tremendamente enigmático que, como no podía ser de otra manera, pues también ha dado lugar a las interpretaciones más extravagantes. Noé se quedó dormido en pelotas después de emborracharse con vino, y su hijo Cam lo vio y se lo dijo a sus 2 hermanos. Esto desató la ira de Noé, el cual maldijo al hijo de su hijo Cam, llamado Canaán, a la más eterna y humillante de las servidumbres. Obviamente al relato le faltan pues detalles que justifiquen semejante castigo al nieto, que no interviene en la historia y al cual no se había presentado todavía. Pero bueno, no podemos olvidar que ese nombre es simbólico y corresponde al territorio que después Yahvé prometerá a los israelitas, es decir, la tierra en la que habrá de someter a los cananeos.
En todo caso, de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, surge toda una línea genealógica a la que el texto atribuye el origen de las naciones, con sus diferentes lenguas y territorios. De manera muy simplificada, de Jafet surgen las naciones que se fueron al norte, hacia Turquía y de ahí hasta Europa. De Cam surgen las naciones antagonistas de los hebreos, ubicados en el entorno de Canaán y en África. Y de Sem, las naciones semíticas, afines a los hebreos, que también se extendieron hacia Oriente, desde tu perspectiva hacia Oriente. Te dejo por aquí un mapa orientativo y así lo ves. Bueno, esta parte es la parte mitológica de Génesis, y a partir del capítulo 11 empieza el relato legendario de los antepasados de Israel, que comprende las aventuras de los patriarcas. Podríamos estirarlo hasta José. Vamos a ello. Los inicios de Abraham los abordamos en nuestro episodio 6, comprendiendo los capítulos del 11 al 19. El primero de ellos narra la historia de la Torre de Babel y resume la ascendencia de Abraham desde Sem, el hijo de Noé. El pasaje de Babel es de esos míticos y sumamente sugerentes por lo breve y repleto de significados no explicados. La torre se construye con ladrillo, fruto de la artesanía, en lugar de con piedras evocadoras del poder de lo inmutable. Este sutil desprecio por la laboriosidad constructiva de las ciudades se suele interpretar junto a la arrogancia de construir una torre que llegase al cielo, compitiendo así con las prerrogativas de Yahvé. La alusión velada a esa odiada Babilonia, cosmopolita por antonomasia, aromatiza el relato junto al castigo divino del plurilingüismo. En todos estos matices, claro, se puede apreciar la repulsión del pueblo hebreo bíblico hacia las costumbres urbanitas. El capítulo 11 interrumpe bruscamente esa narración breve para dar cuenta de los descendientes de Sem hasta Abraham, todavía sin la H, Abraham, tercer hijo de Taré, del que podemos destacar que venía de Ur de los caldeos, tomó a Sarai por mujer, que era estéril, y se fue a Canaán. En el capítulo siguiente se justifica esta salida por la intervención de Yahvé, quien le dijo a Abraham que allí haría de él una gran nación. Sin embargo, Abraham tiene que ir hasta Egipto con su mujer Sarai, porque pasaban hambre. Allí se hicieron pasar por hermanos, poniendo a su mujer en ocasión de que Faraón la tomase, y así parece que sucede, de suerte que termina prosperado, con riquezas en compensación, y Faraón castigado por Yahvé por el pecado de haberla tomado. En este controvertido pasaje se pueden observar al menos 2 capas literarias. Una más antigua, en la que parece existir una estrategia de prostitución de Sarai, y otra más moderna, en la que se pretende ocultar esa historia mediante la aparición divina. Acerca de esa hipótesis escribimos nuestro ensayo sobre la prostitución de Sara, que también tienes disponible en este mismo canal, y que enlaza con 2 pasajes semejantes en el harén de Abimelech. Bueno, la historia continúa, ya lo tienes allí si lo quieres ver. En Génesis 12, ya fuera de Egipto, con la separación de Abraham y su sobrino Lot. Este pasaje justifica en la historia la llegada de Lot a Sodoma y anticipa su destrucción. El capítulo 14, aparentemente ajeno a esta historia, narra una leyenda bélica de Abraham contra 4 reyes para liberar a Lot, en un pasaje que pretende añadir una capa de genio militar a Abraham, del que probablemente carecía la historia original. Probablemente sea una inclusión muy tardía en el texto. Esta parte termina con la aparición enigmática de Melquisedec, rey de Salem, que de manera sorprendente para el lector se presenta como sacerdote de El Elyon y con capacidad para bendecir a Abraham en su nombre. Este personaje no tiene otra intervención en la trama, pero su aparición ha sido fuente de fecundísimas interpretaciones. El capítulo 15 parece ser un inserto sacerdotal de redacción muy tardía, que hace explícita la promesa de Yahvé a Abraham de concederle una tierra
y una descendencia noble e innumerable, empezando por un primer hijo, aun siendo su mujer estéril. Destaca aquí el curioso rito de los animales de 3 años partidos por la mitad, excepto las aves, que parece rubricar ese pacto con Yahvé. La historia prosigue con el protagonismo de Agar la egipcia, sierva de Sarai, probablemente obtenida como dote cuando estuvo en el harén de Faraón, la cual, ella, Sarai, la ofrece a Abraham para que la preñe, porque ella es estéril, claro. Y de ahí surge el primogénito Ismael, del cual el Islam cuenta que desciende Mahoma, la tradición islámica. Bueno, la trama intercala un pasaje por donde aparece por primera vez un ángel de Yahvé o un mensajero, en hebreo malak, que sirve al autor para adoctrinar que en la costumbre de que la sierva ha de ser fiel y sumisa a su señora, aunque haya tenido el privilegio de acostarse con el patriarca. Eso por delante. A continuación se intercala el pasaje aislado de la circuncisión, sumamente sacerdotal y de enorme relevancia para la tradición hebrea, eso sí. Lo abordamos en exclusiva en nuestro episodio 7 del resumen de la Biblia. Y también de manera más detallada en cuanto al ritual, concretamente en nuestro ensayo Circuncisión, Pacto o Señal. Lo puedes ver en mi canal. En este pasaje se le apareció a Abraham y le detalló la conocida promesa: entregarle la tierra de Canaán, otorgarle una descendencia numerosa y convertirle en padre de muchas naciones. A cambio, o como señal, se establece el rito de la circuncisión: cortar la carne del prepucio a todo varón a los 8 días de vida. Reconozco mi desilusión al no encontrar en el texto la explicación que Yahvé debió darle a Abraham para justificar tan pintoresca petición en señal del pacto. Pero bueno, sea como fuere, de aquí en adelante Yahvé empieza una curiosa costumbre de cambiarle el nombre a los personajes. Abraham pasará a llamarse Abraham, padre de multitudes, y Sarai pasará a llamarse Sara, dama noble. La historia vuelve a donde la habíamos dejado, con Lot en Sodoma, en uno de los pasajes más famosos y atractivos de Génesis. Lo describimos en nuestro episodio 8, capítulos 18 y 19 de Génesis. La acción empieza cuando se le presentan 3 varones en la tienda a Abraham, uno de los cuales es Yahvé. Almuerzan con él después de lavarse los pies, pan de flor de harina, un becerro tierno, mantequilla y leche. El texto deja dudas acerca de si son 2 y Yahvé o 3 y Yahvé. Es un poco ambigua ahí la literatura, y el estilo vacila entre el plural y el singular cuando se pronuncian, lo cual podría ser síntoma de reelaboraciones del texto para armonizar su contenido con las creencias del tiempo del último autor. De hecho, no podemos pasar por alto que la aparición corpórea de Yahvé, con o sin sus mensajeros, lavarse los pies, almorzar con Abraham, todo eso resulta muy incómodo de aceptar desde algunos puntos de vista teológicos, claro. Bueno, el pasaje incluye la afirmación de Yahvé de que Sara tendrá un hijo pese a ser vieja y estéril, a lo cual la mujer pues responde con risas que no son castigadas. Pero bueno, el pequeño banquete termina con una extraña y reiterativa discusión entre Abraham y Yahvé, en el que el patriarca intercede para que no destruya Sodoma si se encuentra algún hombre justo allí, y Yahvé cede a su petición. La conversación es muy curiosa porque Sodoma y Gomorra serán destruidas en cualquier caso, pues han ido allí para eso. Pero bueno, 2 de estos varones, en definitiva, llegaron a Sodoma, a casa de Lot, para salvarlo de la quema, y allí tuvo lugar uno de los pasajes más bizarros de la Biblia, en el que todo el pueblo de Sodoma junto acude para conocer a esos 2 varones. Y Lot tiene que mediar para impedirlo. El texto no lo explica con claridad, pero la pretensión del pueblo parece ser sodomizar a esos 2 varones.
aunque el término sodomizar resulte anacrónico aquí, claro. Pero bueno, tú me entiendes. Sin embargo, esta práctica no está relacionada con la homosexualidad, como muchas veces se ha interpretado por error, sino con un rito de humillación. Y esto es muy importante. Es decir, querían penetrar analmente a los varones entre todos para degradar su virilidad y someterlos al mayor escarnio posible público, pero no por cuestiones de apetito sexual. El estudio antropológico de otras culturas nos aporta información sobre este ritual de humillación contra los enemigos vencidos, contra los reos y casos por el estilo. Bueno, de todas maneras, y esto es lo más asombroso, a Lot le parece buena idea ofrecer a sus 2 hijas vírgenes para que el pueblo entero las sodomice y las humille a cambio de que no hagan nada a los varones. Afortunadamente, la situación se resuelve con la intervención sobrenatural de Yahvé, arrasando con fuego y azufre las ciudades de Sodoma y Gomorra, con todos sus habitantes dentro, a excepción de la familia de Lot. De forma anecdótica, la mujer de Lot quedó convertida en estatua de sal por mirar hacia atrás durante la huida, y la historia termina con otro fragmento no menos escabroso, en el que Lot tiene sexo con sus 2 hijas en el monte, fruto de lo cual el texto justifica el origen de los moabitas con la mayor y los amonitas con la menor. Aquí lo que vemos es que los judaítas que escribieron el libro no se llevaban bien con los moabitas y los amonitas. El autor, eso sí, se esfuerza por suavizar el pasaje y hacer explícito que fueron ellas las que de forma pecaminosa emborracharon a su padre y le forzaron para tener descendencia. No obstante, resulta muy inverosímil el relato, tanto la justificación del móvil como la no intervención activa de Lot, como que fuese urdido por 2 jóvenes vírgenes. Ahora bien, el pasaje resulta tan incómodo para las creencias teológicas que debió estar sustentado pues en alguna tradición muy bien arraigada, o de lo contrario no habría sido incorporado al corpus de la Biblia. Bueno, en todo caso, como ya dije antes, demuestra de forma cómica el desprecio que tenían por los moabitas y los amonitas. La historia prosigue en Génesis 20 con un curioso pasaje en el que se repite la anécdota de la probable prostitución de Sara, pero esta vez con Abimelech, rey de Gerar, en un contexto muy similar al de Egipto, con idéntica estrategia y el mismo desenlace. Te remito de nuevo al ensayo sobre la prostitución de Sara para los detalles. Después de estar con Abimelech, Sara quedó embarazada. Si bien el texto hace explícito que la visitó Yahvé y fue por causa de su intervención y no por otra cosa. Como es lógico, la paternidad de ese niño, el futuro Isaac, ha sido objeto de controversia. El texto se esfuerza en explicar que es hijo de Abraham con la ayuda de Yahvé. Pero como esto es una explicación sobrenatural que no puede contentar a todos, algunos pensaron que el padre fue Abimelech y que en realidad el estéril era Abraham. También los hay que dicen que el padre es Yahvé mismo, pues fue él quien se presentó ante Sara e hizo lo necesario para que quedase embarazada. Como dice el texto, visitó Yahvé a Sara, como había dicho, e hizo Yahvé con Sara, como había hablado. Génesis 21:1. Bueno, lo cierto es que los verbos visitó e hizo en hebreo admiten múltiples lecturas. En todo caso, el pasaje es muy breve y poco explícito y la acción prosigue con la animadversión de Sara hacia su sierva Agar a medida que Isaac crece. A petición suya, Abraham la echa de casa junto a su hijo Ismael con un poco de pan y agua, si bien Elohim los ayuda en el desierto para que no mueran. El capítulo siguiente, el 22, concluye nuestro episodio 9 al que titulamos El sacrificio de Isaac. En este enigmático y controvertido pasaje se mezclan las figuras de
Elohim y de Yahvé. El primero para pedirle a Abraham el sacrificio de su amado hijo Isaac y el segundo para detener la mano homicida en el último momento. El fragmento parece ilustrar la sustitución del ritual sacrificial del primogénito humano a la divinidad para congraciarse con ella por el simbólico y menos agresivo sacrificio de una primicia animal. El estudio antropológico de estos rituales en otras regiones es sumamente interesante, toda vez que en la Biblia aparecen frecuentes referencias al holocausto de bebés, al tiempo que se enfatiza la idea de que tales costumbres ya no, antes sí, ahora ya no, deben ser mantenidas por los fieles a Yahvé. La historia continúa en Génesis 23 con la muerte de Sara, que abordamos en nuestro episodio 10, en el que el protagonismo va cayendo del lado de Isaac. La muerte de Sara es escueta, pero sirve para justificar la aparición de la cueva de Macpela, cerca de Hebrón, donde será sepultada y donde después irán a parar los huesos de muchos miembros de esta familia. El lugar se conoce hoy en día como la tumba de los patriarcas. Sobra decir lo importante que es para las religiones del libro. Los primeros pasos de Isaac como protagonista se producen en el capítulo 24, cuando le traen a Rebeca por mujer, que era su prima hermana. El pasaje es más extenso de lo habitual y se centra en detalles narrativos propios del cuento de ficción, atendiendo a diálogos, descripciones y matices que no son habituales en otras partes del Génesis. Lo digo en el mejor de los sentidos literarios, sin que por ello el relato deje de tener una raíz histórica, lo cual yo desconozco. En todo caso, la narración la monopoliza uno de los criados de Abraham, quien después de jurarle con la mano bajo el muslo, se va a la tierra del patriarca para buscarle esposa a Isaac de entre su parentela y protagoniza todas las aventuras. La historia termina con dulzura y cierto erotismo contenido cuando Rebeca se pone el velo ante Isaac justo antes de rendirse en la cama. Aunque todo este relato lo titulamos Vida de Isaac en el episodio 10 de nuestro resumen, pues son los pasajes que orbitan alrededor de él, pudimos ver que en realidad su protagonismo es mínimo en la trama. El capítulo 25 sigue en esta línea, mencionando de forma fragmentaria y escueta los descendientes que tuvo Abraham con su otra mujer, Ketura, una vez murió la primera. Luego la muerte y sepultura de Abraham, en Macpela también, los 12 hijos de Ismael y el nacimiento de los 2 hijos gemelos de Isaac, Esaú y Jacob, donde la narración se detiene un momento para explicar el modo en que Jacob compró la primogenitura de su hermano. En la anécdota se anticipa la relación de Esaú con Edom y se cuenta que fue por un guiso rojo de lentejas que Esaú vendió la primogenitura a Jacob. Cabe señalar que el autor enfatiza el menosprecio de Esaú por la primogenitura y no lo taimado de Jacob por exigirle tal cosa al hambriento a cambio de un plato de lentejas, lo cual deja entrever el interés del autor de la historia que nos quiere contar. Claro. Como veremos a partir de aquí, Jacob será el bueno de la historia, por más que se conduzca siempre con doblez y apenas tengamos rastros de su justicia o su bondad. En el capítulo siguiente, Isaac toma algo de protagonismo y viaja a Gerar con Rebeca porque pasaban hambre. El pasaje repite por tercera vez el caso de la probable prostitución, haciéndose pasar otra vez por hermanos, ante el rey Abimelech, de nuevo con Abimelech, para poner a su mujer en disposición de ser tomada, con un escenario escandalosamente parecido a la historia de Abraham y Sara. Aquí el autor, sin embargo, se esfuerza en aclarar que Abimelech no llegó a tocar a Sara, pues sabe que tal cosa es pecado contra Yahvé, pero no esconde el reproche que sufre Isaac por exponer a su mujer a que cualquiera pudiera acostarse con ella. De nuevo, el pasaje es tan incómodo para la interpretación teológica que nos hace sospechar que esta historia de la prostitución debió estar muy arraigada en la tradición hebrea.
y a la vez nos hace intuir los esfuerzos del autor por encajar el relato con lo conveniente, reescribiendo lo mismo hasta 3 veces. En el capítulo 27, Jacob remata su estrategia de conseguir la herencia de Isaac en detrimento de Esaú. Junto a su madre Rebeca, que tiene preferencia por él, urde una trama para engañar a Isaac y suplantar a su hermano. Enternece, y lo consigue, claro, enternece la resignación con la que Esaú queda sin bendición de su padre y sorprende la molicie con la que Isaac no toma ninguna represalia tras conocer el engaño, ni tan siquiera un simple reproche. Jacob, como un ladrón con el botín, huyó lejos de Esaú. Terminamos ese episodio 10 sobre la vida de Isaac con el capítulo 28, en el que el protagonismo del patriarca pasará a manos de Jacob en los siguientes capítulos. Aquí Isaac repite de nuevo la historia de su padre y envía a Jacob a tomar esposa de entre sus parientes, insistiendo en la preferencia por la endogamia. En el camino, Jacob tuvo el famoso sueño de la escalera, que era tan grande que llegaba al cielo, o el firmamento, por la cual subían y bajaban mensajeros divinos, y en lo alto podía verse a Yahvé. Así tomó el lugar el nombre de Bet-El, que es casa de él. De nuevo, al ser un pasaje tan breve y enigmático, ha sido fuente de fecundas interpretaciones, tanto en la exégesis bíblica como en el arte. Para sorpresa del lector, Jacob no encontró una mujer entre los parientes de su padre, sino 4. 2 hermanas y sus 2 siervas. Obviamente estas 2 hermanas eran a su vez primas hermanas de Jacob, dejando clara la preferencia por la endogamia. Las aventuras suceden en Harán, tierra de su tío Labán, a lo largo de los capítulos 29, 30 y 31, que resumimos en nuestro episodio 11. La trama es un enredo de relaciones familiares muy complejas, donde la poligamia y los engaños rodean la búsqueda de la descendencia. Labán engaña a Jacob entregándole a su hija mayor, Lea. Lea engaña a Jacob acostándose con él, suplantando a su hermana Raquel. Raquel engaña a su padre robándole los ídolos. El padre engaña al yerno obligándole a trabajar durante años. Jacob engaña al suegro manipulando el ganado. También engaña a sus 2 mujeres diciendo que es Yahvé y no sus artimañas quien manipula el ganado. Raquel entrega a su sierva a Jacob para que procree con ella. Lea no duda en hacer lo mismo con la suya, pero luego alquila una sesión de sexo con Jacob a cambio de unas mandrágoras que Raquel acepta, para asombro del lector. En medio de todo ese enjambre de piernas se alumbran 12 hijos en total, 11 luego otro, de los cuales se deben de nuevo a la milagrosa intervención divina, porque Raquel era estéril. No deja de asombrarme el modo en el que el relato que da origen a las 12 tribus de Israel está preñado de poligamia, prostitución, engaños, traiciones, endogamia y coronado por el milagro sexual de Yahvé. Pero así es. La acción prosigue con las aventuras de Jacob de vuelta en Canaán, las cuales abordamos en nuestro episodio 12, capítulos del 32 al 35 de Génesis. El retorno de Jacob pasa obviamente por reencontrarse con su hermano. Los 2 primeros capítulos se centran en este aspecto. El primero para mostrar los preparativos y los recelos que alberga Jacob, tan temeroso de una venganza, que se encomienda a Yahvé para que le libre del castigo de su hermano. El segundo capítulo para relatar el encuentro y reconfortar el espíritu del lector con una amable reconciliación en la que Esaú no guarda ningún rencor hacia su hermano traidor. Hemos de reconocer que aunque el pasaje es enternecedor por la bondad que demuestra Esaú, la trama carece de
verosimilitud. Resulta difícil para el lector aceptar que el hermano herido, desposeído de su herencia por la traición de su gemelo, al que ha prometido la muerte y que no en vano ha de huir de su presencia para que no le mate, reciba después de unos años al suplantador con lágrimas y abrazos, sin pedirle cuentas ni mencionar siquiera el asunto. Este pasaje está entremezclado con una carga sacerdotal importante. Arranca con la aparición de mensajeros de Elohim, no uno ni dos, sino 4, sin relación con la historia ni acción en la trama. In media res tiene lugar el encuentro de Jacob con el ángel de Peniel, uno de esos fragmentos aislados y enigmáticos que requieren un esfuerzo teológico monumental para encajarlo en la historia. Y bueno, Jacob atraviesa un río con su familia y vuelve al otro lado para luchar durante toda la noche con un varón, hasta el alba. Momento, claro, el alba, en el que el varón solicita que le suelte, como es preceptivo, y Jacob le exige en compensación su bendición. No, si no, no. No se explica por qué lucha con él, por qué al alba ha de soltarlo, por qué le pide una bendición a cambio y finalmente por qué toca el muslo de Jacob para descoyuntarlo. ¿Con qué poder lo consigue? ¿Y por qué tal cosa no permite a los hijos de Israel comer el nervio ciático? Misterios. Por si fuera poco desconcierto, el varón, que debe tener un poder no menos que divino, le cambia el nombre a Jacob por Israel a causa de que ha luchado con Elohim y con los hombres, dando así razón etimológica de nuevo del nuevo nombre que le pone, Israel. Por su parte, Jacob llama a ese lugar Peniel, cuya etimología alude a que ha visto la cara del dios El. Y cabe sospechar, por tanto, que ese misterioso ángel de Peniel, varón o mensajero divino o lo que fuera, probablemente sería el mismísimo dios El en la fuente tradicional del relato. De cualquier modo, aquí empiezan a fundirse las historias de Jacob e Israel, que probablemente tuvieron un origen literario diferente. Las aventuras prosiguen por otro derrotero en el capítulo 34 con el pasaje de Dina. El relato, muy crudo, cuenta cómo Siquem se enamora profundamente de Dina, una de los hijos de Jacob, la hija, y después de tomarla sexualmente se enamora tanto, pues hasta tal punto que conviene con Jacob que si se enlazan, tanto él como su pueblo adoptarán sus costumbres, incluyendo la circuncisión, a fin de vivir como hermanos. Sin embargo, aunque se acepta el trato y Dina termina en la casa de Siquem, sus hijos Simeón y Leví actuaron con doblez y arrasaron la ciudad entera, pasando a filo de espada a toda la familia de Siquem, robando todo lo que tenían y llevándose cautivos a sus mujeres y niños. Para justificar semejante atrocidad, alegaban que Siquem había tratado a Dina como a una ramera. Las aventuras de Jacob en Canaán terminan de forma fragmentaria en el capítulo 35, dando conclusión de manera apresurada a algunos cabos sueltos antes de abordar el ciclo de José. Así, Elohim bendice a Jacob y le cambia el nombre, otra vez, para llamarle de nuevo Israel, reelaborando la historia del ángel de Peniel, esta vez en un contexto espiritual de altares, rituales, bendiciones y promesas. Se narra brevemente la muerte de Raquel, mientras da a luz al duodécimo de los hijos, Benjamín, y también la muerte de Isaac, sepultado en Macpela con sus padres. Puesto que la historia va a girar hacia el protagonismo de José desde aquí hasta el final de Génesis, el texto intercala la descendencia de Esaú en el capítulo 36, para abandonarlo ya definitivamente durante la narración y enlazarlo con el pueblo de los edomitas. Este asunto lo abordamos en nuestro episodio 13 del resumen. La importancia del pasaje, abigarrado de personajes nuevos que no participarán en la historia, radica en la asociación de Esaú y Edom, con ese juego literario habitual de cambio de los nombres y
equilibrios, malabarismos etimológicos. El galimatías de líneas de descendencia pone de manifiesto, con sus incoherencias internas, las dificultades que debió afrontar el autor para unificar ese ramillete de tradiciones que tenía entre manos. Si quieres los detalles, ves allí que hay una cerveza pendiente. Desde el capítulo 37 hasta el final de Génesis se narra el ciclo de José. Nosotros lo separamos en dos partes en nuestro resumen de la Biblia. El episodio 14, que narra hasta el capítulo 45, y el episodio 16, desde el 46 hasta el final. En medio intercalamos, claro, el episodio 15, correspondiente a la historia de Judá y Tamar, que consideramos que es ajena al ciclo de José, para no perder la coherencia narrativa de nuestro resumen. Reconocemos que el conjunto de la primera parte del ciclo, Génesis 37-45, si extraemos el inserto de Judá y Tamar, constituye la mejor de las narraciones de Génesis desde el punto de vista literario y posiblemente una de las mejores de la Biblia. Obra, sin duda, de un autor que conocía bien el oficio de poeta. La historia cuenta la evolución heroica de José desde el borde de la muerte a manos de sus propios hermanos hasta la gloria de gobernar todo Egipto, incluyendo el capricho de acogerlos en su seno a sus hermanos y ser magnánimo con ellos, como predijo desde el inicio. El estilo es atento con los detalles, describiendo matices de personalidad, caracteres, contextos, de forma que los sucesos ocurran con coherencia interna, motivados, por las circunstancias y la condición de sus protagonistas, sin las apariciones divinas ni las interpolaciones sacerdotales que aparecen en los otros pasajes, los cuales dificultan el ritmo narrativo y desvían la atención de los hechos. Al contrario, este ciclo de José no está contaminado apenas por la molesta aparición Deus ex machina para que la historia avance, sino que lo hace de forma natural. Resumidamente, José sueña que sus hermanos se inclinarán ante él y ellos se confabulan para matarlo. Sin embargo, en el último momento prefieren venderlo como esclavo y termina en Egipto, y así sacarse unas perrillas. Allí, gracias a su poder para interpretar los sueños y a sus capacidades intelectivas y de servicio, alcanza el grado de gobernador de todo Egipto, por debajo solamente del faraón. Finalmente acoge allí a sus hermanos de forma graciosa y noble, sin rencor, cuando el hambre acecha en toda la región, excepto en sus bien gobernados condominios. A lo largo de la narración, el autor sabe cómo mantener la tensión dramática y provocar el giro de los acontecimientos en el momento más oportuno. El ciclo de José solo se ve empañado en su estructura literaria por la inclusión del capítulo 38 en medio de la historia, que narra las aventuras de Judá y Tamar, completamente ajenas a todo lo demás. Obviamente la historia de Judá y Tamar debía estar muy arraigada en la tradición de los judaítas, autores de este libro, y no quisieron desprenderse de ella, aunque nada aporte al ciclo de José y resulte un pasaje tan prescindible como lo habría sido narrar las aventuras de uno de los hijos de Esaú en tierras desconocidas. Pero es Judá. Lo tratamos en exclusiva en nuestro episodio 15, como decíamos antes, de forma aislada para no cometer el mismo error del autor de interrumpir la narración principal. El pasaje sirve para explicar la anécdota de Onán, hijo de Judá, que debía hacerse cargo de la esposa de su hermano mayor difunto, Tamar, y proporcionarle hijos para que no se perdiera el linaje, en lo que se conoce como levirato. Onán, conocedor de que eso le privaría de la herencia de primogenitura, se acuesta con la cuñada, pero eyacula en el suelo para no dejarla encinta. Por tal pecado, Jehová lo mató, obviamente. Pero la parte más interesante de la historia es que después de esto, Tamar se hizo pasar por ramera para acostarse con Judá.
su suegro, cosa que agradó al patriarca, claro, lo cual tuvo como desenlace, al conocerse la identidad de la ramera, que Judá tuviese 2 hijos más con su nuera, Fares y Zara. De Fares se cuenta que descendió el rey David y también Jesús de Nazaret según la tradición cristiana. Aprovecho aquí para intercalar una fe de ratas. Si ves nuestro episodio 15, pues en algún caso digo Sela cuando quiero referirme a Zara, confundiendo los nombres de 2 hijos de Judá que tú no deberías confundir. No obstante, ninguno de ellos llega a tener relevancia en la historia bíblica. El estilo narrativo del fragmento no es malo en sí mismo, si lo leemos aisladamente, y nos deja una sensación incómoda para encajar todo ese trajín sexual incestuoso con la conducta moral que la tradición bíblica ha traído hasta nuestros días. La última parte de Génesis da conclusión al ciclo de José y prepara la situación para el arranque del libro del Éxodo. Lo abordamos en nuestro episodio 16, correspondiente a los capítulos del 46 al 50. Jacob, ya renombrado como Israel, acude a Egipto para encontrarse con José. Un total de 70 israelitas entraron en Egipto. Se citan todos con detalle, símbolo de máxima plenitud. El 70. La acogida es maravillosa no solo por parte de José, que se muestra magnánimo, sino también por parte de los egipcios, incluyendo al propio faraón, y allí habitaron y prosperaron. El estilo narrativo es el de todo el ciclo, detallista, coherente, sin interpolaciones sacerdotales ni intervenciones divinas, agradable a la lectura, en definitiva. José tiene que prometerle a su padre con el rito de la mano bajo el muslo que le enterrará en Macpela. Y este bendice a sus hijos Efraín y Manasés con el curioso hecho de que se los apropia, es decir, que serán hijos de Jacob y no de José. El texto no justifica esa decisión aparentemente pintoresca, pero encaja con la historia simbólica de las 12 tribus de Israel y los 12 territorios de Canaán, cuando a los descendientes de Leví no se les asigne ninguna heredad en el libro de Josué. Falta aún mucho para eso. En su lecho de muerte, Jacob tiene palabras para todos sus hijos, excepto para Dina, la hembra, en un largo poema en verso en el que destaca la preferencia por José y una cierta condescendencia por Benjamín, los 2 hijos de Raquel. No obstante, para hacerlo encajar con la historia posterior, vaticina que Judá será el líder indiscutible hasta que llegue Silo, una especie de Mesías genérico o concreto, nunca lo sabremos, del cual no tendremos más noticias en toda la Biblia. Hemos de recordar que, en términos narrativos, la dominancia de Judá no está justificada por los hechos de la trama, es decir, por la coherencia interna de la historia, con lo cual debemos sospechar que es una manipulación del autor para adaptar este relato y encajarlo con la condición futura del reino de Judá. El libro termina con la muerte de José, embalsamado en Egipto, con el deseo de ser enterrado fuera de esa tierra, pese a que sus gentes tuvieron siempre un trato exquisito con él y con su familia. En sus últimas palabras anunció que Elohim visitaría a sus hermanos para llevarlo a la tierra prometida, dejando así servida la introducción al siguiente libro, el Éxodo. Y en conclusión, pues así hemos resumido este libro de Génesis, primero de la Torá o Pentateuco, libro sagrado para el judaísmo, el cristianismo y el islam, las religiones del libro. En él hemos visto 2 partes diferenciadas en su estructura y ambición literaria. Una primera que abarca desde Génesis 1 hasta la primera mitad de Génesis 11, cuyo contenido es fundamentalmente mitológico y en el que se mezclan con cierta claridad las tradiciones de otras culturas no hebreas que debieron rodear a los autores en tiempos de la redacción definitiva. Aproximadamente esto debió suceder
durante el exilio babilónico y quizá también pues, en el periodo persa posterior. Nos referimos al mito de la creación, Caín y Abel, el diluvio, la Torre de Babel. Y la segunda parte, que abarca pues, desde el capítulo 11 hasta el final, hasta Génesis 50, de naturaleza legendaria, que se propone ennoblecer los orígenes heroicos del pueblo hebreo a través de sus patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y Judá, enfatizando la primacía del Elohim de Abraham, conocido como Yahvé, y sembrando la semilla de sus cultos y rituales preceptivos, que se detallarán en los libros siguientes. Me refiero a los holocaustos de las primicias del ganado, ganado menor, la circuncisión al 8º día, Shabbat de descanso, todo eso. Podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que estas leyendas patriarcales se elaboraron alrededor del siglo VII a.C. a partir de recuerdos y tradiciones más antiguas, respondiendo a los intereses de sus autores judaítas durante el tiempo que les tocó vivir, armonizando el relato legendario, el recuerdo histórico y las voluntades políticas del momento, procurando con todo ello unificar paulatinamente el sistema de creencias alrededor de la figura de Yahvé con la primacía del reino de Judá. A lo largo del libro han aparecido personajes enigmáticos que han hechizado el ingenio de los exégetas a lo largo de los siglos, como la serpiente, Enoc, los Nefilim o Melquisedec. Han aparecido también muchos nombres relacionados con los poderes sobrenaturales: Elohim, el Elion, Shaddai, Yahvé, Shiloh, el Olam, el Roi, por no mencionar a los querubines y esos mensajeros. Y nos quedan en el recuerdo elementos simbólicos que nutren nuestra cultura occidental: el huerto del Edén, la marca de Caín, el arca de Noé, la maldición de Canaán, el incesto de Lot, el sacrificio de Isaac, la endogamia de los patriarcas, la promiscuidad legendaria de Jacob, o la capacidad destructiva de Yahvé contra aquellos que osen no obedecerle. Con sus luces y sus sombras, el Génesis es sin duda una de las obras más relevantes de la literatura universal.